Ok. Contracción relativista de la longitud. Vamos a imaginarnos un experimento mental como el que nos imaginamos en la clase anterior, nada más que ligeramente diferente. Vamos a imaginarnos que tenemos un tren, ¿verdad? Y el tren se mueve sobre una línea férrea a una velocidad muy grande. El tren se mueve hacia la derecha a una rapidez U, ¿verdad? Cuando la velocidad es cercana a la de la luz, decimos que es una rapidez relativista. Cercana quiere decir que es menor, ¿verdad? Menor pero cercana. Entonces, hay una persona a bordo del tren, la persona A, y hay una persona afuera en la estación, en reposo, la persona B. Ahora, vamos a suponer que a bordo de este tren hay una regla. Puede ser, por ejemplo, 1 metro. Entonces, la regla tiene un largo, si ustedes conocen. Usualmente las reglas así tienen un largo de 1 metro. Pero vamos a suponer el caso general en que esta regla tiene un largo, vamos a llamar el largo L sub 0. Vamos a ver que el largo de la regla cambia dependiendo del marco de referencia donde se mide el largo de la regla. Los objetos cuando están en reposo tienen un tamaño diferente a cuando se están moviendo. Entonces, ese largo L sub 0 se refiere al largo que tiene la regla cuando está en reposo. A bordo de este tren tenemos también una fuente de luz y tenemos un espejo. Pero ahora, la fuente de luz y el espejo están ubicados de manera horizontal sobre la pista, sobre el suelo del tren. Así. De manera tal que un rayo de luz sale de la fuente de luz, llega al espejo y se refleja y se devuelve. Entonces vamos a preguntarnos cuánto tiempo le toma al rayo de luz hacer ese viaje. La diferencia con respecto al experimento anterior es que en el experimento anterior el rayo de luz subía y bajaba verticalmente, o sea, se movía en una dirección que era perpendicular al movimiento del tren. En este caso el rayo de luz se está moviendo en una dirección que es paralela al movimiento del tren. Entonces, vamos a anotar por aquí que este va a ser el tiempo en el marco de referencia del observador A. Es decir, el observador que está viajando a bordo del tren. Ese tiempo es demasiado fácil de medir, ¿verdad? O de calcular. Porque lo que uno hace es que uno se imagina que el tren es el que está en reposo, ¿verdad? O sea, puede ser que el tren se esté moviendo realmente, pero uno se imagina cómo se ven las cosas desde el punto de vista de una persona que está viajando dentro del tren, para quien pareciera que el vagón es el que está quieto, ¿verdad? Entonces, esa persona lo que va a decir es que el tiempo que tardó el rayo de luz en salir del foco, ir al espejo y devolverse, tuvo que haber sido un tiempo delta T sub 0 igual a 2 veces el largo de la regla entre C, ¿verdad? Porque esta fórmula es el equivalente a dividir distancia entre rapidez, ¿verdad? La distancia sería 2 veces el largo de la regla, porque tarda, ¿verdad? Un viaje lo hace hacia la derecha y otro lo hace hacia la izquierda. Y C sería entonces la velocidad de la luz. Entonces, ese es el tiempo que tarda la luz en regresar al, 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 al foco. Ahora, vamos a
considerar cómo se ven las cosas, pero desde el punto de vista del observador B. Entonces, de igual manera tenemos un tren que se está moviendo hacia la derecha sobre una pista, sobre una vía férrea, ¿verdad? Tenemos al observador A, tenemos al observador B, tenemos también la regla, pero ahora vamos a permitir la posibilidad de que quizá la regla ahora tenga un tamaño diferente. Entonces, en lugar de ponerle a esta regla una distancia L sub 0, voy a poner una distancia L. L nada más. Y el tren se mueve a la derecha. Yo quiero ver si esta distancia L es la misma que L sub 0, o si es diferente. Y si fuera diferente, entonces, ¿qué tan diferente es? ¿Cómo se puede calcular? Entonces, vamos a calcular cuánto tiempo le toma a un rayo de luz salir de, de, del bombillo, ¿verdad? Y golpear el espejo y devolverse. Aquí también tenemos un rayo, entonces, que sale y se devuelve. ¿Okay? Pero el cálculo no es tan trivial, no es tan sencillo. Primero, vamos a calcular el tiempo que toma salir del espejo, salir del foco, y llegar al espejo. Ahora, si usted se pregunta cuánto tiempo le toma al rayo de luz hacer ese recorrido desde el punto de vista de la persona que está en la estación, tiene que tomar en cuenta el movimiento del tren, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que le toma, lo vamos a calcular de la siguiente manera. El tiempo delta T1 va a ser igual a la distancia entre la rapidez, ¿verdad? Pero ese tiempo va a ser igual, entonces, al largo de la regla más la velocidad del tren por el tiempo delta T1 entre la velocidad de la luz. La diferencia es que yo aquí le estoy agregando este término V delta T1 porque yo estoy considerando que en el tiempo en que el rayo de luz salió del foco y golpeó el espejo, el tren avanzó cierta distancia, ¿verdad? Y debido al hecho de que el tren avanzó cierta distancia, entonces le toma un poquito más de tiempo llegar al espejo, ¿verdad? Porque el camino se hizo largo, o se hizo un poquito más largo conforme el rayo de luz iba avanzando. O sea, así es como se deberían ver las cosas desde el punto de vista del observador que está en el suelo, ¿verdad? En tierra. Pero esta ecuación tiene la característica de que el delta T1 aparece aquí y aparece también acá. Entonces, si yo quisiera despejar delta T1, tendría que resolver esto algebraicamente. Yo puedo decir entonces que la velocidad de la luz por delta T1 es igual a L más V por delta T1. Y al final puedo decir que delta T1 es igual a L
dividido entre C menos V. Eso es lo que yo obtengo cuando hago el despejo. Después, puedo preguntarme cuánto tiempo que toma regresar del espejo al foco. A ese tiempo lo vamos a llamar el tiempo delta T2. Para calcular delta T2, yo voy a dividir entonces la distancia que recorre el rayo de luz entre la velocidad de la luz, que es la velocidad c. Pero ahora, pues digo, delta T2 va a ser igual al largo de la regla menos V delta T1 entre C. Aquí yo estoy restando V delta T1. ¿Por qué? Porque en el camino en que el rayo de luz se devuelve al foco, el tren ha avanzado un poco hacia adelante. Entonces, durante el tiempo en que el rayo de luz está caminando, el caminito que tiene que recorrer el rayo de luz se hace ligeramente más pequeño, porque el tren está caminando hacia adelante, ¿verdad? O sea, sucede lo contrario que sucedía cuando yo estaba calculando el tiempo que le toma el rayo de luz ir de la fuente al espejo. Cuando iba de la fuente al espejo, el camino se hacía más largo porque el tren estaba avanzando. Pero cuando yo calculo el tiempo que le toma el rayo de luz ir del espejo a la fuente, más bien ocurre que el camino se hace más corto porque el tren está caminando hacia adelante. Entonces el camino se reduce. Aquí cometí un error. Aquí no era delta T1, aquí era delta T2. Hola. ¿Está muy ocupado? Entonces, yo tengo una ecuación en la que tengo que despejar el delta T2 que está aquí y que está acá. Paso a la velocidad de a multiplicar. Entonces tengo C por delta T2 igual a L menos V por delta T2. Y entonces tengo que delta T2 es igual a L dividido entre C más V. Así que me quedo con dos ecuaciones muy importantes. Tengo esta ecuación de acá. Tengo esta otra ecuación de acá. Si yo quisiera calcular el tiempo que le toma a la luz salir del foco, golpear el espejo y devolverse, tengo que sumar estos dos tiempos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Entonces, calculamos el tiempo que le toma a la luz salir del foco, golpear el espejo y regresar. Ese tiempo sería entonces delta T. Delta T1 más delta T2. Delta T1 era L sobre C menos V. Y delta T2 era L sobre C más V. Ahí lo que puedo hacer es entonces hacer la suma algebraica, ¿verdad? Puedo entonces multiplicar los denominadores por C menos V por C más V. Y aquí arriba pongo L por C más V más L por C menos V. Y entonces esto es igual a L por C más L por V más L por C menos L por V sobre C al cuadrado menos V al cuadrado, porque esto es diferencia de cuadrados, ¿verdad? Así.
Este se cancela con este. Entonces tengo que delta t es igual a 2 veces L por C entre C al cuadrado menos V al cuadrado. Ajá. Vamos a poner esto de manera un poquito diferente. Vamos a escribir esto como 2 veces L sobre C por 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado. Y lo que hice fue cancelar una C y una C abajo. Pero es lo mismo. Cuando yo comparo con esta otra fórmula, la que dice que delta t sub 0 es igual a 2 veces L al cuadrado sobre C, entonces yo lo que voy a hacer es recuperar las fórmulas de la clase anterior sobre la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo dice que el tiempo delta t era igual a gamma por delta t sub 0. Entonces, voy a usar esta ecuación y voy a usar también esta otra ecuación, y decir que delta t es igual a 2 veces L sobre C por 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado. Y los voy a igualar. De manera que gamma por delta t sub 0 va a ser igual a 2 veces L sobre C por 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Y por último voy a sustituir este delta t sub 0 por todo esto que está acá. De manera que tengo que gamma por 2 veces L sub 0 sobre C es igual a 2 veces L sobre C por 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Ya sé que estoy haciendo un procedimiento demasiado extenso, que tal vez es un poco oscuro. Espero que tal vez luego cuando damos un ejemplo de esto quede claro qué es el significado de esta ecuación. Ok, vean una cosa entonces. Aquí yo puedo cancelar este 2, puedo cancelar esta C, y entonces tengo que L es igual a gamma por 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado, L sub 0. Para el siguiente paso, lo que voy a hacer es recordar que gamma era un factor que se podía representar así. Gamma era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Entonces vamos a escribir esto. L es igual a gamma por 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado por L sub 0. Y esto es entonces igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado por 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado L sub 0. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es lo mismo que elevar esto a la 2 medios, ¿verdad? Entonces, es como si yo cancelara una raíz cuadrada. Quiero que finalmente L es igual a la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado por L sub 0. O bien L es igual a 1 entre gamma por L sub 0. Y esta es la fórmula de la contracción de la longitud relativista.
El proceso que usé para encontrar esta fórmula es bastante largo y engorroso. Para los chicos que no estaban en la clase cuando vean este video, entonces pueden volver a repasar, si no pueden leer esta parte que está en el Servo y en el Semansky, en la parte de relatividad especial. Lo importante no es tanto cómo obtener esta fórmula, sino cómo aplicarla, o saber en qué caso se aplica, o saber cómo se aplica esta fórmula. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pero hasta este momento voy a preguntar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Damos un ejemplo, entonces, dice. Una nave espacial interestelar se construye en el astillero en órbita y se encuentra que mide 400 metros en reposo. Luego, esa nave pasa cerca de la Tierra a una rapidez de 0,8 c, o sea que a una rapidez del 80% de la velocidad de la luz en el vacío. Encuentre cuál es el largo de la nave desde el punto de vista de los observadores en la Tierra. Entonces, la gracia de este tipo de preguntas es que en reposo, la nave tiene un tamaño diferente al que tiene en movimiento. Por ejemplo, si la nave espacial se ve como una nave espacial de las de Star Wars, digamos, entonces habría que dibujarla así, una nave en forma de pizza, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas naves? Es un crucero imperial. Ok, entonces, en reposo, el crucero imperial, no, porque el imperial es más grande que el de la República. Sí, toda la razón. Tiene un tamaño de 400 metros. Pero en movimiento, la nave se contrae, se hace más pequeñita. Entonces, en movimiento, la nave se ve así. Tal vez ahí está muy exagerado. Tiene un tamaño L. Entonces, lo interesante de esto es que la contracción sucede, pero solamente sucede en la dirección del movimiento. Entonces, si la nave tenía una altura h, la va a seguir teniendo a pesar de su movimiento. Lo que va a cambiar es el tamaño de la nave en la dirección en la que se mueve. Se hace más corta. Entonces, la fórmula de la contracción relativista dice entonces que L es igual a 1 sobre gamma L sub 0. Sabemos que L sub 0 es 400 metros. Sabemos que la rapidez de la nave es 0,80 veces la velocidad de la luz. Pues esto quiere decir que V entre C es igual a 0,8. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado por L sub 0 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0,8 al cuadrado por 400 metros. Y eso mide entonces
240 metros. Se llama contracción relativista porque siempre que usted ve algo en movimiento tiene un tamaño más pequeño del que tiene en reposo, ¿verdad? No se hace más grande, se hace más pequeño. Y esta fórmula, evidentemente, se aplica siempre. O sea, es aplicable inclusive cuando la velocidad de la nave no es ni remotamente cercana a la luz. Lo que pasa es que si la velocidad de la nave es muy baja, entonces ya vimos que el factor de gamma es prácticamente igual a 1, ¿verdad? O sea, gamma solamente tiene un valor distinto de 1 cuando la velocidad es muy, muy grande. O sea, cuando es una fracción comparable a la velocidad de la luz. Ahora, aquí sucede algo parecido a lo que sucedía con la diapositiva del tiempo. Ambos observadores tienen razón en cuanto al tamaño de la nave. Una persona que esté a bordo de la nave siempre va a observar que la nave tiene un tamaño de 400 metros, no importa qué tan rápido se mueva. Los que observan que el tamaño de la nave cambió son los que están afuera de ella. Ellos ven que la nave se hizo más cortita. Cuando pasa así de rápido delante de ellos, la nave pasó de tener 400 metros a tener solamente 240 metros de largo. ¿Ok?